Por esta reunión. El Señor ha permitido nuevamente poder cantarle, alabarle y gozarnos en eso, gozarnos en su salvación. ¿A quién podríamos cantarle? No sé a quién podríamos encomendar nuestro corazón. Bueno, la semana vamos a estar en sintonía un poco con el hermano Cristian Cerda. Refiriéndome a que vamos a estar en el mismo párrafo, en la misma epístola, refiriéndome a eso, ¿ya? Que es Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Sí, primero Timoteo 3:15. Ya. Solamente, sí, primero Timoteo 3:15. Entonces, ya. Bueno, algunas cositas nomás, o bien cortitas, porque solo dos referencias nomás. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Bueno, yo solamente anoté una cosita, fueron muchas, pero por lo menos anoté dos, y de la que me acuerdo es la siguiente, que más o menos la traducción de esto, de saber cómo conducirse en la casa de Dios, tenía que ver, ¿cierto?, con el guiar el comportamiento de acuerdo a, ¿cierto? Guiar el comportamiento de acuerdo a. Solamente anoté eso, pero me pareció bien interesante y bueno. Y leyendo para arriba, leyendo para abajo, entonces me encontré con lo siguiente, y quiero que lo leamos también. Ya, por favor, en el capítulo 4, versículo 15 y 16. ¿Sí? Eh, y dice algo bien así como, ¿cierto?, que cuesta entenderlo, pero se lo dice a él, porque escribiéndole a él y entregándole el cuidado, ¿cierto?, de esta iglesia, pero sin embargo, no obstante, fíjense en lo que le dice el apóstol a Timoteo. Capítulo 4, versículo 15. Ocúpate en estas cosas, sigue reiterando, ¿cierto? Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y ahora fíjense en esto, por favor. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo, fantástico, y a los que te oyeren. Interesante, pero también desconcertante, y no deja de ser demasiado desconcertante. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En conclusión, tenemos una salvación que es efectuada en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por lo tanto el Señor nos ha dado a todos vida eterna.
Pero en conclusión, también hay una salvación que se va efectuando en forma diaria. ¿Sí? Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. También, entonces, hay una salvación que se va efectuando en forma diaria, pero también está, si la podemos, si podemos decir de otra forma, hay una transformación que se va efectuando en forma diaria en nosotros también, si lo pudiéramos decir de otra forma, ¿cierto? ¿Ya? Para que darle un poquito más de maquillaje. Entonces, para que, volviendo atrás, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, ¿cierto? Iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces dijimos que guiar el comportamiento A. Necesariamente, al poder leer, hacer registro de los versículos y seguir leyendo, yo termino concluyendo que yo debo centrarme y tener una respuesta a esto que es como conducirte en la casa de Dios. ¿Cuál es la respuesta a esto de cómo yo debo conducirme en la casa de Dios? Y la respuesta la encuentro en el mismo versículo 16. La respuesta es la doctrina. ¿Cierto? Guiar el comportamiento, ¿cierto? De acuerdo a. Y yo encuentro una respuesta, ¿cierto? O cómo conducirme en la casa de Dios, ¿cierto? En concentrarme con todo mi corazón y día a día en la palabra, en la doctrina. La doctrina, la palabra. Pero esto no solo es la doctrina, sino, no solo es la palabra, sino es revelación. Es que estaba leyendo el versículo que dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y en otra versión, en la doctrina habla de la enseñanza. Sí. Es lo mismo. Entonces, necesariamente yo encuentro una respuesta a qué voy a sujetar mi comportamiento, por dónde lo voy a guiar, y necesariamente la misma respuesta, la Biblia, a través de la lectura, de los versículos, encuentro que necesariamente yo debo saber que debo guiar mi corazón y todo mi ser hacia la palabra, hacia la enseñanza, hacia la doctrina, porque eso va a ser lo que va a ser capaz de rescatarme en forma diaria. Eso es lo único. No hay ninguna otra cosa que nos pueda rescatar en forma diaria. La doctrina, la palabra, tiene todo el poder para rescatarnos de todos los peligros que nos plantea el alma. Así de simple. La doctrina, la palabra, tiene el poder de rescatarnos de todos los peligros que plantea el alma humana. Porque le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Si él tenía que cuidarse, ¿cuánto más nosotros? Más todavía. Mucho más todavía, pero la respuesta, ¿cierto? Yo la encuentro en esto, en que la palabra, la enseñanza, la doctrina revelada tiene el poder y Dios la ha facultado a través del Espíritu Santo para rescatarnos de todos los peligros que ofrece el caminar de un creyente. Veamos dos cosas referentes a la doctrina, ¿cierto? Timoteo 1, 3, 1, 3.
como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Una doctrina distorsionada, una doctrina hebrea basada en las obras, distorsionada, pero que siempre está ahí, y siempre está ahí para poder, ¿cierto?, trastornar el caminar del creyente. Esto ha ocurrido recientemente, no es de ese tiempo, recientemente ha ocurrido esto, donde algunos hermanos se han vuelto, ¿cierto?, a las obras de la ley. ¿Ah? Se han vuelto al judaísmo. Pero ¿cómo puede ocurrir eso si el judaísmo es por las obras y nosotros tenemos demasiado claro que eso es camino de muerte? Sí, pero ocurrió hace poco y le ocurrió a los hermanos cercanos. Se volvieron al judaísmo. Es un peligro la doctrina. Veamos otra cosa que te puede ofrecer la doctrina. ¿Qué te puede plantear? La doctrina, cuando no está bien clara, cuando no está revelada, ¿cierto? Entonces te hace estancarte. Hebreos 6. Ya, se me copia. Aquí un problema, ¿cierto? ¿Lo ves? ¿Lo visualiza? ¿Qué problema tuvieron ellos? Fueron tardos. Por tanto, ya dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si en verdad lo permite. Pero aquí nos estaba apuntando al blanco. Habían otras cosas de la doctrina en las cuales ellos estaban dando vueltas. Y se había retardado la obra de Dios. Aunque la salvación estaba bien apuntada hacia Cristo, pero sin embargo, ¿cierto?, estaban entretenidos en los rudimentos y se produjo una tardanza y no llegó la madurez, se quedó por ahí atrás, se retrasó. Otro problema que puede, ¿cierto?, ofrecernos, el no tener claro, ¿cierto?, ¿Qué significa en realidad la doctrina, la enseñanza de Cristo? ¿Qué significa en realidad? ¿Se dan cuenta? Que no es fácil. Y por eso, cuando uno abraza esta verdad, uno no debe soltarla, debe aferrarse a ella, debe pedirle siempre al Señor en oración que, ¿cierto?, que nada nos distraiga de la visión, que nada nos aparte, ¿cierto?, de la revelación, que ninguna cosa, Señor, porque se han ido, muchos se han ido, no han tenido claridad en la enseñanza, no han podido permanecer porque los fundamentos no fueron bien echados, por una parte. Quizás no hubo revelación y abandonaron la carrera. Pero así como está diseñada la palabra de Dios, así como está, ¿cierto?, puesta como fundamento y por Dios declarada ante nuestros ojos,
ella tiene la capacidad de transformarnos. Tiene la capacidad de transformarnos. De todas maneras. Respuesta. Si no hay madurez, si no hay cambio, ¿cierto? Si no hay ninguna de estas cosas, entonces quiere decir que la doctrina todavía no está clara. Por eso que se habla a veces de, ¿cierto? El Señor a veces no habla con fuerza, ¿cierto? No habla, ¿cierto? Y no nos va a dejar pasar, porque hay un problema. Y es que todavía la doctrina no está clara. Pero Dios en su deseo tiene todo el amor y toda la paciencia para revelarnos esto en nuestros corazones. Frutos de la doctrina. Fruto de la doctrina. Veamos Gálatas. Fruto de la doctrina. Gálatas. (5:22). Gálatas 5:22. Fruto de la doctrina. Los frutos de la doctrina nos van a indicar que vamos por el buen camino, porque no hay tardanza. No hay tardanza, hay madurez. Entonces son buenos indicadores que vamos por el buen camino, que la enseñanza está siendo establecida por Dios en la iglesia. Y estos son buenos indicadores. Perdónenme porque estoy medio aquí con el dedo para allá. Pero es Gálatas 5:22. Estos son buenos indicadores. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Vamos por el buen camino de la doctrina, porque se está manifestando esto en nuestros caracteres. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí viene, por si hay alguna duda. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Esta es la doctrina, hermanos. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La palabra nos va respondiendo y nos va aclarando y nos va enseñando la verdadera doctrina. Romanos, y lo último. Hay 3 palabras que se repiten y que son fundamentales, que necesita la doctrina. Se repite 3 veces esta palabra. Romanos 6:3. 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿O no sabéis? Este es el primer saber. 6:3. 6
6:6. Segundo saber. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, pero lo sabemos, este saber es por revelación. Si no es por revelación, nosotros no me vas a entender nada de lo que estoy diciendo. No vas a entender nada porque es por revelación. Así Dios, pero Dios quiere revelar esas cosas ¿a quién? A sus hijos. Él lo anhela, Él lo desea. Este es el segundo saber. Y el tercero está en el 6:9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte nos enseñorea más de Él. Esto es importante. Y habla de que nosotros necesitamos revelación en nuestra vida. Pero también es un deseo profundo de Dios de otorgar la revelación a nuestros corazones. ¿Qué se necesita? Solamente pedirlo. Nada más que eso. Segundo, por el problema que podría haber, que nosotros lo supiéramos, pero en el fondo no quisiéramos tomar la cruz. Ese sería el siguiente problema. Nuestra voluntad. Nuestra voluntad es férrea. Nuestra voluntad, ¿cierto?, es como alguien que se sienta en un trono y gobierna. Así es nuestra voluntad. Se sienta en un trono y gobierna. Ella no desea nuestra alma ser destronada. Y lo único que la destrona es la cruz de Cristo. Pero ella se manifiesta a nosotros como una doctrina. (6 17) Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Se necesita nuestra voluntad. A aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados. Pero si yo no me quiero entregar y si yo no quiero tomar la cruz, ya va a ser un problema mío. Pero es una responsabilidad. Alguien habló de responsabilidad aquí. Cristo tomó su responsabilidad en la cruz del Calvario. Aleluya, gloria a Dios. Pero eso no significa que nosotros tampoco no tengamos responsabilidades, porque la tenemos. Y es tomar la cruz de Cristo. ¿Y cómo se toma esta cruz? Aquí lo dice. 6:11. Y con esto termino. ¿Cómo se toma esta cruz? Así también, vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor. ¿Cuándo? ¿Me podrían preguntar cuándo? ¿Cuándo? ¿Sí? Considerados muertos al pecado y vivos para Dios. Yo le voy a decir, ¿cuándo? Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. ¿Cuándo? Todos los días, pues. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bueno, y si no, los frutos del Espíritu ya no serían positivos, serían negativos. Adulterio, inmundicia, eso serían lo que pasaría. Eso sería el resultado de no seguir la doctrina, de no pedirle al Señor revelación.
de no entender esto que es día a día, persistiendo en ello. Si no lo entendemos, si no lo abrazamos como algo que captura, como dice, guiar el comportamiento de acuerdo a, y los frutos van a venir. ¿Saben qué pasa al final cuando uno obedece y al Señor se remite día a día? Señor, Señor. ¿Saben lo que pasa al final cuando dice sí, Señor? Me sujeto, ¿cierto? Me sujeto a ti, Señor. Me sujeto a tu palabra. Y aunque el hombre viejo quiere salir con la suya, mas no obstante estoy con Cristo crucificado. Día a día. Porque esta es la verdadera doctrina. Sujetándose al Señor, sujetándose a la palabra, confesándolo, considerándome como nueva criatura, como muerto al pecado y vivo para Dios. Y en esa confesión el Señor va a ir salvando nuestra alma cada día. Porque los peligros son muchos los del alma. El alma está sentada en el trono, en su trono, y es como una diosa. Y lo único que puede causarle daño es la cruz. Ninguna otra cosa más. Pero, hermanos, cuando yo le paso al Señor un collar falso, día a día, de perlas falsas, el Señor me da uno de perlas genuinas. Se manifiesta el poder. La cruz tiene el poder de salvarme a mí mismo y salvar a los que me ven. Gracias, Señor.